Ahora vamos a tocar un tema que es de suma importancia y que involucra aspectos de nuestra vida personal, aspectos incluso desde la primera infancia, aspectos de cómo vemos la vida, qué evaluación cognitiva de la vida tenemos, hacemos, cómo vemos en general la vida. La vemos con unos lentes blanco y negro, la vemos a color. Entonces, vamos a ver ahora cómo y qué cosa es, cómo se instala un cuadro depresivo. Vamos a ver ahora qué cosa es la depresión. Y sobre todo, cómo superar esta depresión, que es para muchas personas de alta complejidad. Entonces, la tristeza, la melancolía, la infelicidad o la irritabilidad son algunas de las sensaciones que hemos experimentado alguna vez. Muchas veces hemos amanecido tristes, hemos amanecido melancólicos, nos hemos sentido mal, hemos tenido una visión pesimista de la vida, pesimista del día. Sin embargo, cuando esas sensaciones perduran en el tiempo e interfieren en esas actividades diarias, de pronto, tal vez, no sea una simple melancolía, si esto es recurrente, demora mucho tiempo, estamos permanentemente, si casi diariamente, con una sensación de infelicidad profunda. Entonces, quizás podemos hablar que se está instalando un cuadro depresivo. Ahora, entre lo que es la tristeza y lo que es la depresión, hay diferencias. La tristeza es una emoción y es una emoción que suele ser una emoción pasajera y que la persona puede llevar una vida normal. O sea, no interrumpe la vida normal. No necesita una terapia psicológica. Y generalmente aparece por algún motivo o por algún evento, ¿no? Pero sin embargo, es un síntoma de la depresión. Entonces, ya con una sensación de tristeza hay que tener cuidado si perdura mucho. Ahora, ¿qué cosa es la depresión? Y esto hay que ver de qué se trata. Y básicamente, encontrar las diferencias. Entonces, si vamos a hablar de la depresión y vamos a hacer una diferencia con la tristeza, ya tenemos que definir que la depresión es un trastorno psicológico, que la depresión es duradera, que la depresión implica un estado de desánimo, de no comprometerse emocionalmente con nada ni con nadie. Una depresión necesita una terapia psicológica y no tiene que aparecer por un motivo específico. Un cuadro depresivo tiene varios síntomas, como por ejemplo el cansancio, la falta de apetito, o también se consumen muchos más alimentos, una atención y concentración bloqueada y también problemas de insomnio. Generalmente, en el caso de una depresión y en relación a un estudiante, es muy difícil que un estudiante deprimido
o alguna persona que tenga un quehacer que le demande atención pueda realizarlo de una manera óptima. Porque resulta que cuando se está deprimido no se tiene atención ni concentración. Entonces pensar en leer, por ejemplo, un libro es un poco difícil. Y más aún, entender lo que es el libro trata de dar a conocer. Es difícil. Entonces, los efectos negativos de un mal afrontamiento de la tristeza son varios. Por ejemplo, los famosos pensamientos rumiativos. Estos pensamientos rumiativos interfieren con la puesta en marcha de conductas que tienen que ir orientadas a la solución de un problema. Esto quiere decir que esta persona está continuamente teniendo ese pensamiento de tristeza, de desolación, una y otra vez. Y todo su foco de atención está puesto en ese pensamiento rumiativo, en ese pensamiento de disconfort, de tristeza, ¿no? Por ejemplo, la persona puede estar continuamente diciendo, pero si él no me quiere, pero si él no me valora, pero ¿y por qué lo hace? Y todo el día, ¿y por qué será? Y no me quiere. Y bueno, pero penosamente los sentimientos, no porque uno sea una buena persona, quiere decir que determinado ser humano la va a querer. O sea, el sentimiento, el amor, no funciona así. Y hay muchos seres humanos que no están preparados para esto. Y bueno, hablar del amor realmente es un tema fascinante, pero que nos alejaríamos del tema de hoy. Los efectos negativos del afrontamiento de la tristeza incrementan los recuerdos negativos, ¿no? Si la pareja le fue infiel, tiende a repetir una y otra vez, ¿no? Esa sensación que vivió cuando se enteró que la pareja le era infiel. Y vuelve nuevamente a esos recuerdos una y otra vez, lo que le ocasiona un estado de ánimo deprimido. Favorecen explicaciones pesimistas y fatalistas. O sea, siempre le encuentro una justificación de fatalismo. Sí, pero yo sufrí en la vida. Y si sufrí en la vida, ¿por qué él no me quiere? Y si yo de niña sufrí, nadie me quiso, ¿por qué él no me va a querer? Dios mío. Entonces, siempre encuentro una explicación sobre su estado de ánimo. Y eso también produce un deterioro en la red social, porque una persona que es todo el tiempo tiene conductas de desolación, de tristeza, que eso no puede ser, que por qué me hizo esto a mí, que esto no es justo, y lo repite y una y otra vez a su red de apoyo, con sus amigas, sus familiares más cercanos. Entonces, esto también genera una situación de desagradable circunstancia entre las personas que la rodean. Esto es una continua oír quejas y esto aleja a las personas que le pueden significar una red valiosa de apoyo. Y también incrementa la fragilidad ante eventos estresantes, ¿no? O sea, esta persona es muy lábil, esta persona es muy frágil para tolerar, soportar o poder tener una actitud asertiva frente a un evento estresante. Es importante decir que todos vivimos situaciones de estrés y es importante recordar que el estrés es necesario en nuestras vidas. Quizás un estrés, digamos, normal, ¿no? Pero cuando el estrés, el afrontamiento del estrés, supera los recursos de la persona, entonces ya estamos hablando de un distrés que es nocivo, lesivo para el organismo y para el ser humano. Entonces, la depresión es un trastorno emocional que causa sentimientos de tristeza, desinterés, que pierde el interés en las actividades que antes eran de su predilección. Si le gustaba pintar, de pronto ya no pinta, de pronto
puede hacer hasta la intención de pintar y no lo llega a hacer. Entonces puede aparecer en cualquier momento de la vida, en cualquier edad, en adolescentes, adultos, adultos mayores y también en niños, pero tienen diferentes características. Por ejemplo, el niño no necesariamente va a estar triste y va a tener pensamientos recurrentes de tristeza. El niño generalmente tiende a hacer pataletas, mostrar conductas de disconfort, de malestar, ¿no? Llanto, alteración del sueño, tiene otras características diferentes. Bueno, la depresión en nuestro país, aproximadamente 1.700.000 personas la padecen, un 8% menores de 18 años, 7% de adultos y 6% de adultos mayores. Realmente la salud mental en nuestro país está en una grave crisis. Cada vez se necesitan más psicólogos y también más psiquiatras que puedan hacer frente a esta situación alarmante y que cada día se torna mucho más conflictiva y mucho más demandante de especialistas en la salud mental. Entonces, si vamos a tener que decir algo, es que la depresión es un trastorno que afecta a la persona de una forma integral, de una forma holística, en su totalidad, desde la imagen corporal, la autoestima, su cuidado personal, absolutamente todas estos aspectos del ser humano se ven involucrados. Podemos un tiempo corto sentirnos tristes, desanimados, pero estar deprimido es una condición que se mantiene y se agrava con el tiempo y va a necesitar urgente una atención médica como psicológica. Médica porque en muchos casos es necesario que el paciente sea medicado. Va a ser muy necesario que el paciente tome algún tipo de medicamento para bajar los niveles de ansiedad, para recuperar su estado anímico. Pero también hay que recordar que es importante la terapia psicológica porque el problema que pudo causar esa depresión o la causa con la pastilla o con la medicación no va a dejar de existir. Eso puede perdurar. Entonces, este paciente tiene que saber que una psicoterapia conjuntamente con su tratamiento médico es lo más adecuado. Una depresión no es lo mismo que un estado pasajero de tristeza. Esto hay que tenerlo muy en claro. Entonces, hay síntomas de la depresión, muchos. Si los vamos a clasificar un poquito para que sea más entendible, veremos, por ejemplo, los síntomas anímicos, ¿no? Estos síntomas anímicos involucran el estado de ánimo predominante en las personas, donde se hace presente la irritabilidad, sensación de vacío, nerviosismo. En casos graves no sienten nada, incluso ya no son capaces de llorar y el paciente muchas veces te lo dice. Es que ya no tengo lágrimas, te dice, ya mi capacidad de llorar se agotó y ya no siento nada. Otra clave también que distingue a la depresión de la tristeza es la incapacidad de sentir emociones positivas. El paciente pierde la capacidad de poder reír, de poder estar contento o alegre. Pierde su total capacidad para reconocer, por ejemplo, una buena noticia, un chiste muy jocoso. Simplemente el paciente se deja estar y se abandona a esta incapacidad de sentir. Si vamos a ver los síntomas motivacionales y conductuales, veremos ahí que la falta de motivación es un síntoma importante en una persona. Cuando tiene muchas cosas por hacer y simplemente la persona dice, bueno, no sé por dónde comenzar, ya será mañana. Y eso se repite todos los días. Entonces, estos síntomas pueden estar conectados
a esos pensamientos de desesperanza, falta de sentido de la vida. Cualquier tarea diaria le resulta difícil de realizar, como por ejemplo una ama de casa que siempre le gustó cocinar o preparar un postre. De pronto cocinar es una tarea titánica y preparar un postre igual. Y por último se olvidó la receta del postre y las personas que tienen que trabajar, entonces salir a trabajar ya es una exigencia de gran envergadura. Actividades tan simples como levantarse de la cama, tomar decisiones, ya esto es realmente de una incapacidad de poder realizarlo. Si hablamos de los síntomas cognitivos, estamos viendo que la capacidad de pensar de las personas deprimidas está afectada. La atención, la concentración están bloqueadas. El pensamiento rumiativo es característico. Una y otra vez te comentan lo mismo y una y otra vez. Pensamientos que no la dejan vivir, pensamientos que están en esta persona continuamente. La valoración que hace una persona deprimida de sí misma es precaria porque su autoestima está afectada. Entonces suele tener sentimientos de culpa, de apocamiento, yo soy la culpable, a mí me pasa de todo, yo tengo la culpa de todo, yo soy la causante de todos los males, ¿no? Entonces, todo esto va y afecta a su autoestima. Y son contenidos claves en los pensamientos de una persona deprimida. Si hablamos de los síntomas físicos, el síntoma más habitual de estas personas es problemas de sueño o exceso de sueño. ¿No? Generalmente a veces cuando una persona duerme mucho dicen, ay, ¿quién como tú que puedes dormir, puedes tener una siesta y puedes dormir la noche seguida y puedes dormir en todo lugar o cuando quieras? Pero cuidadito, de pronto estamos ante una persona deprimida, si es que esto no nos está indicando una salud psíquica saludable, sino puede ser un asterisco que hay que darnos cuenta qué más está pasando. Normalmente se trata de insomnio, pero también puede darse una somnolencia diurna. También se presenta fatiga, pérdida del apetito o un aumento también de este, ¿no? Habitualmente hay molestias corporales, como por ejemplo dolores de cabeza, contracturas musculares, vómitos, visión borrosa. O sea, el cuerpo está demandando atención. El cuerpo dice, un momento, nos sentimos mal, estamos mal. Entonces se presenta algunas características o algunos signos que uno tiene que tener mucha atención con lo que está pasando, porque quien conoce mejor al organismo es uno mismo. Uno mismo ya sabe qué pastilla le cae mal, qué pastilla no le cae mal, qué jarabe le puede causar una alergia. Entonces hay que tener muy en cuenta estos aspectos. Y los síntomas interpersonales, porque a esas personas no le interesa relacionarse con nadie. Hay un deterioro en el interés de relacionarse con otras personas. Están afectadas por ese interés. Estas personas, muchas de ellas sufren el rechazo de la gente, porque a nadie le gusta estar en contacto con alguien depresivo, con alguien que lo ve todo color gris. ¿No? Como un invierno lluvioso y con harta neblina y donde todo es gris, frío. No. Entonces, la gente generalmente no le gusta ese tipo de personalidades. Entonces, esto hace que esta persona tienda a aislarse. Sin embargo, hay una cantidad de aspectos muy personales que influyen en la depresión. Muchos, como por ejemplo la personalidad. ¿Qué tipo de personalidad tienes? ¿Cómo es tu personalidad? ¿Cómo es tu porte? ¿Cómo es tu temperamento?
La personalidad es lo que somos, es el resumen, es la esencia de lo que somos. Y ahí están las crianzas, está el apego, está la forma de pensar, la forma de sentir, la evaluación cognitiva de la realidad, está un conglomerado de todo. O sea, yo conozco tu personalidad y ya sé quién eres exactamente, ¿no? Entonces, todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos asusta, qué nos preocupa. En cierta medida, todos sabemos realmente quiénes somos. Entonces, luego viene el tipo de apego. Ay, 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 este tipo de apego es todo un tema que involucra desde el momento que nacemos. El tipo de apego lo involucra quiénes criaron a esta persona, cómo la criaron, quién la crió, dónde la crió. Y lo más importante, ¿realmente la amó? ¿Amó a este ser humano pequeñito? ¿Dónde empieza esta relación de apego? Esta relación de apego empieza desde aquel momento en que la mujer da luz, el neonatólogo se lleva al bebé para chequearlo, le hace el test de Apgar, donde mide sus pulsaciones cardíacas, el color de su piel, una serie de aspectos. Y luego, aún sin muchas veces limpiarlo, la madre pide verlo. Entonces, cuando ese bebé es acercado a tu pecho y tú lo ves y es el primer contacto que tú dices, ¡ay, mi hijo, mi bebé! Y en ese momento se produce esa chispa de amor. Ah, ahí empieza una buena relación. Fantástica. Ya la madre y ese hijo están bajo ese hechizo de amor. Fantástico. Entonces quiere decir que esa persona realmente va a amar a ese hijo. Pero Dios, ¿qué pasa cuando a la mamá le dan el hijo y dice, ay, es una niña? Bueno, es mi hija. Ay, Dios mío, esa relación ya no va a ser buena. Porque es como contentarse, ¿no? O sea, bueno, tú querías rosas y te dan, pues, qué sé yo, yerberas y tú dices, bueno, ay, también son flores, bueno, y agarras y las dejas por ahí, ¿no? Entonces, pese a que las yerberas son también lindas, ¿no? Pero si te gustan las rosas, pues hay ciertas y grandes diferencias. Entonces, ese hechizo no se produce y la relación negativa con la madre es una relación que deja penosamente rastros, huellas, digamos, indelebles que duran para toda la vida. Pero que hay solución, por supuesto que sí, ¿no? Claro que sí. Porque ese apego que es ideal con la madre lo puedes hacer con otras personas, lo puedes hacer con la abuelita, la tía, una amiga de la casa, un profesor, una maestra. Tiene que ser esa figura paradigmática, esa figura que te dice algo y esa figura que tú sabes que te ama, ¿no? Si yo les digo a ustedes, a ver, piensen en esa persona que realmente los ama, incluyendo a Dios, incluyendo a un santo, ¿no? Entonces, ustedes van a pensar en ese ser humano incondicional, o sea, el verdadero amor es ese amor incondicional, que no te condiciona a, simplemente te ama. Y ese amor implica protección, implica ese amor mutuo, implica el cuidado, implica el respeto, implica la seguridad, ¿no? Cuando un padre y una madre le dan seguridad a ese niño, entonces a ese bebé. Entonces, pero el amor en general tiene esas características. Por eso, personalmente yo pienso que el apego es la primera gran transmisión de amor que recibe el ser humano. La primera. El primer chispazo mágico de amor que despierta cuando es verdadero y que la atarga cuando no lo es, ¿no? Es un tema fascinante. A mí me fascina este tipo de
de temas como el apego por su relevancia. Bueno, otro aspecto que influye en la depresión es la evaluación cognitiva de la realidad. ¿Cómo veo al mundo? Al mundo lo veo como ah, un lugar inhóspito, duro, difícil. O veo al mundo como un lugar de grandes posibilidades, de lograr metas, a colores, hermoso. ¿Qué actitud tienes frente a la vida? Es una actitud tremendista. A muchas personas dicen, ay, la vida es un valle de lágrimas. Si tienes esa actitud frente a la vida, Dios, las cosas como que se van a poner muy complicadas. Luego, hay que tener en cuenta que todas las decisiones que tomamos, la responsabilidad de eso es únicamente de quien tomó esa decisión y de nadie más. Entonces hay que asumir la responsabilidad de las decisiones y hay que asumir las consecuencias de esa decisión. Nadie es culpable de tu pasado. Absolutamente nadie. Tampoco nadie lo obliga a mantenerse quieto, inmóvil frente a un maltratador, por ejemplo, ¿no? Ese es otro gran tema. ¿Por qué se elige a la pareja? ¿Por qué eliges a determinada persona dentro de muchas personas? ¿Por qué eliges a esa persona que tiene estas características de personalidad? ¿Por qué? ¿Por qué eliges a un maltratador? ¿Por qué eliges a un celoso? ¿No? ¿Por qué eliges a un hombre infiel, típico rubirosa? Le gustan todas, ¿no? Entonces, ¿por qué eliges a ese ser humano que sabes de antemano que te va a hacer sufrir y que no va a valorar el amor que tú le estás dando? Entonces, si bien la infancia pudo ser traumática, la infancia pertenece al pasado. Si todos somos acá adultos, la infancia ya no existe. Existió, dejó huellas, pero se puede sanar, se puede curar. Entonces usted decide su vida y la felicidad es el bienestar que no viene de afuera. O sea, yo digo, voy a buscar la felicidad fuera, mentira, la felicidad viene de adentro. ¿Y qué viene a ser la felicidad? La felicidad viene a ser la armonía, la paz, la tranquilidad que tienes contigo mismo. Por lo tanto, viene de dentro de la persona. Entonces, decide hoy cómo decirle adiós a la depresión. ¿Cómo? Hay que tener en cuenta aspectos que no podemos controlar, o sea, hay situaciones que no están en nuestro control. Por ejemplo, las acciones de los demás. No podemos controlar las conductas de los demás. No podemos controlar las palabras de los demás, los sentimientos de los demás, las consecuencias de las acciones de los demás. Tampoco podemos crear las creencias de los demás, los errores de los demás, las ideas. Todo esto está fuera de mi control. Yo no puedo meterme en el cerebro de otra persona, en el pensamiento de otra persona, en los errores de otra persona y asumirlos. No. Esto es, todo esto escapa a mi control. Esto está fuera de lo que yo pueda controlar, está fuera de mi entorno. Pero lo que sí está dentro de mi control y lo que sí es mi responsabilidad son, por ejemplo, mis acciones, mis palabras. Cuando digo acciones es también, en cierta forma, son mis conductas, mi esfuerzo, mi intención, el entusiasmo, las ideas, mi actitud, la voluntad, mis pensamientos. O sea, ¿qué cosa pienso? La calidad y el valor de mis pensamientos. Esto quiere decir, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que yo estoy pensando? ¿A qué le doy cabida en mis pensamientos? ¿Le doy cabida a un ser humano
que me hace la vida imposible, que me hace la vida a cuadritos, a situaciones que no son gratas para mí, le doy cabida a mis pensamientos a un ser humano que no te quiere, que no le significas nada y que esos pensamientos te van a hacer sufrir. Entonces, esos pensamientos sí son tu entera responsabilidad, porque los pensamientos no vienen y se instalan como pajarillos. Ah, no, los pensamientos les damos cabida a nosotros, los creamos nosotros. Los pensamientos no vienen de afuera, los pensamientos los creamos, por lo tanto tenemos la capacidad de también desaparecerlos y reemplazarlos por pensamientos que nos hagan bien, que nos hagan sentir bien, que sean pensamientos terapéuticos, que no sean pensamientos que nos causen desolación y tristeza. Si en este momento, por ejemplo, porque la mayoría de problemas están muy relacionados al mundo del afecto, al mundo del amor, ¿no? Por eso es que Platón decía, el amor es una enfermedad del espíritu. Y caramba, si el ser humano no amara muchas veces a la intensidad que suele amar, Dios, habría muchos problemas y creo que no existiríamos los psicólogos para empezar, porque todo está relacionado con ese mundo de afectos del por qué me quiere, del por qué no me quiere, del por qué me dejó, del por qué me choteó, como dicen mis alumnos, y sufren porque lo sacaron del WhatsApp, lo sacaron del Face y lo sacaron de las redes. Entonces, ahora la relación amorosa tiene una nueva vertiente, las redes sociales. Si tal persona me ama, quiero que se entere medio mundo que me ama, ¿no? Entonces, obligas a esta persona a que ponga la foto de los dos y besándose mejor para dar una constancia de. Y ahora resulta que una prueba de amor es que le des la clave de tu Face, la clave de tu teléfono. O sea, las cosas han llegado a otro punto diferente. El amor ahora se mide porque si realmente me das la clave de tu Face. Increíble, terrible también. Pero estos adolescentes sufren genuinamente por eso. Sufren porque ven que de pronto, como ellos dicen, me chotearon, ¿no? Cuando me dicen doctora, mi enamorada me choteó, ¿no? Y está con mi mejor amigo. Ese alumno que tiene 17 años y que probablemente después se reirá de este episodio, porque a los 17 años ese no es el más grande amor de su vida, obviamente, ¿no? Pero lo vivencia como tal y eso hay que respetar, porque es su vivencia. Entonces, todo eso se puede controlar. Penosamente en nuestro país dicen, no, uno si va al psicólogo o al psicoterapeuta, ah, no, es porque estás mal de la cabeza, porque tienes problemas, porque has enloquecido. Pero en los otros países desarrollados, ir al psicoterapeuta o al psicólogo es normal, es necesario. Es necesario que una persona que esté fuera de tu contexto realmente te ayude a analizar, te ayude a ver que realmente lo que tú estás pensando o sintiendo no es algo dantesco ni dramático, es algo cotidiano, te afectó bien, pero puedes superar también eso. Y eso es lo valioso y eso es lo importante. Sin embargo, no vemos las cosas como son, sino como las percibimos. Ay, 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 esto es otro gran tema. Siempre vemos las cosas acorde con la evaluación cognitiva que tenemos. Y en base a esa evaluación cognitiva, juzgamos, ¿no? Y creemos e inventamos muchas veces cosas que no son. Y no vemos a los demás como son, sino también le ponemos esa parte personal de lo que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué si esta persona me es hostil? ¿Por qué insisto con esta persona? O de pronto cambio yo y cambia esa persona, o de pronto esta persona me es totalmente indiferente, ¿no? Entonces, eso de que lo contrario del amor es el odio, mentira. No es el odio, porque el odio es un sentimiento, implica una pasión negativa. Lo que sí no implica nada es la indiferencia, ¿no? O sea, como el vals, ¿no? Ódiame por piedad, yo te lo pido.
Ódiame sin medida ni clemencia, ¿no? O sea, esos valses, Dios, son pero elaborados, recreados, con toda esa vorágine de pasión y de dolor, ¿no? Entonces, igualmente los boleros, ¿no? Entonces, el ser humano, ¿qué cosa es el ser humano? Somos la suma de una programación genética y el entorno, en donde es muy importante qué cosa hemos recibido en nuestros sistemas sensoriales en la primera infancia. ¿Qué cosa pasó? ¿Cómo han sido nuestras primeras experiencias afectivas? ¿No? ¿Quién? ¿Con quiénes hemos sido criados? Y esas experiencias afectivas, ¿qué fueron? ¿Cómo fueron? ¿Con quién fueron? ¿Realmente hemos sido verdaderamente amados? Y si no lo fuimos, ¿ya lo superamos? ¿No? Esas experiencias, si no han sido positivas, hay la oportunidad de hacer resiliencia, que es la capacidad de la persona de enfrentar adecuadamente situaciones adversas, obviamente. Un ser humano pequeño de 3, 4 años, difícil. Pero sin embargo, este ser humano de 3, 4 años, y sus padres por alguna razón no lo quisieron, encontró otras personas que realmente lo amaron y con ellas elaboró un apego y con ellas hizo una figura de resiliencia. Entonces superó algunas etapas de la vida que fueron difíciles afectivamente. Viene a ser, en otras palabras, la forma de superar la adversidad, ¿no? Aunque tenga que convivir muchas veces aspectos desagradables, aprende a no involucrarse con ellos. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tienen padres realmente que no los aman? ¿Y qué significa para ellos una real tortura? Entonces, ¿cómo aprender a convivir con eso? Se aprende. Es una forma de cómo enfrentar las vicisitudes de la vida, tomar conciencia de quién es, reconocer siempre que un ser humano es un ser valioso, único, importante y creer en Dios. Creer en Dios es imprescindible, es supremo, es reconocer que hay un Dios que nos ama y que nos acepta realmente como somos, para los que somos creyentes. Pero siempre creemos, o la mayoría de personas, en un ser superior. Siempre tiene usted la capacidad y el poder de cambiar sus intensos pensamientos y sentimientos de malestar. Pero todo esto implica esfuerzo. Nada de esto es fácil. Eso es una verdad. Totalmente. Entonces, todo este sentimiento de tristeza, de malestar, de disconfort, de rabia y pánico, son parte de la condición humana. Tampoco es que vamos a estar permanentemente en un estado de euforia permanente. No. Y estos sentimientos no son saludables. Es insano apegarse a ellos porque estos sentimientos paralizan, ¿no? Y hay que analizar lo que se está sintiendo, no justificar su sentir. Entonces, hay una técnica de la escritura terapéutica en donde se escribe lo que uno siente, ¿no? Lo que uno siente, lo que uno piensa, cómo lo siente, lo escribe. Ahí puedes explayarte todo lo que quieras, es como una carta. Luego de terminado, y cuando tú sientes que has escrito todo lo que piensas, sinceramente, se hace lo que en psicología llamamos un rapport, o sea, quedas liberado, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, relea lo escrito, rompe en pequeños trozos, muy pequeños trozos, y sienta que ese escrito lleva todo ese sentir, todo ese malestar, lo tira por el inodoro, luego lo jala y siente en ese momento que todo aquello que le fastidió ya no existe. Pero tiene que estar totalmente concentrada en eso, porque si va a sonar el celular, va a ver su película o va a escuchar una música, no. Tiene que ser su momento, en donde no puede existir ningún estímulo de fuera.
Ahora, si usted quiere prender, no sé, una barra de incienso, poner una música especial, bueno, pero cero interrupciones. Eso es muy importante. Cuando usted vivencia un estado de tristeza, depresión, hay que pensar que usted está siendo injusto consigo mismo. Recuerde que su trastorno afecta a su medio social. Y recuerde que lo que usted está sintiendo significa malestar y es un sabotaje a su propio bienestar y al bienestar de los demás. Es un sabotaje a su propia vida, a lo más valioso que tenemos. El dolor emocional es parte de la vida, sí, claro, porque no vivimos en un Edén de felicidad ni de fantasía. Cada vez enfrentamos diversos tipos de dolores. Los humanos sentimos tal y como pensamos. Por eso que la evaluación cognitiva de la vida, eso es valioso. ¿Cómo pensamos? ¿Qué pensamos del amor? ¿Qué es? ¿El amor es sinónimo de dolor? Oh, pues ya no. Sufrimiento. O sea, si piensas que el amor es dolor, que suena muy lindo en los poemas, en los valses y boleros, pero en la vida real no es cierto, porque el amor no es dolor. El amor es alegría, el amor es vida, el amor es entusiasmo, el amor es reír, el amor es una emoción, un sentimiento maravilloso, porque encontraste a otro ser humano con el cual creces, floreces, te engrandeces, ¿no? Pero no es lo contrario, no es cierto. Entonces, creamos nuestros propios pensamientos, saludables o no saludables, y eso también es parte del aprendizaje. Pero todo es correctivo. Entonces, actúe, reemplace esos sentimientos, llame a una amiga, pero no para contarle sus penas, llame a una amiga para hablar de otras cosas, de, qué sé yo, hablar de la farándula, de una película, de cosas triviales, no de cosas trascendentes. No, los profesionales hablamos todo el tiempo con una amiga o un amigo de las teorías de la personalidad o de las neurociencias. No, también nos contamos chistes y si la otra persona me habla de la farándula, pues a reír juntas, ¿no? O juntos, o recordar momentos placenteros. Pero eso tenemos que partir de nosotros, de la decisión. Y luego hay un tema muy cierto, un tema que es recurrente y que en consulta lo veo mucho. Y es que el ser humano, esto es un gran tema también, debe reconocer que hay un cerebro femenino y un cerebro masculino. No es que el cerebro de la mujer esté en forma de corazón y el del varón en forma de isósceles, no, o un pentágono, no. Son iguales, casi iguales, pero hay ciertas diferencias en el cerebro de la mujer, ¿no? La vez pasada estaba conversando con un amigo y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y resulta que yo le digo, bueno, estoy bien, que fíjate que me estoy yendo a la universidad, que tengo clase con mis alumnos. Y él me miraba, ¿no? Entonces, ¿y tú qué tal? Y me dice, bien. Entonces yo le digo, fíjate que tengo un conversatorio y para mí es muy emocionante y me parece fascinante. Y me sigue mirando y yo le digo, ¿sucede algo? Y luego me dice, ¿te das cuenta que yo soy el que te escucha? Y yo le digo, pero es que cuando yo te pregunté cómo te iba, me dijiste solo bien y guardaste silencio. O sea, típico cerebro masculino. Sin embargo, nosotras las mujeres nos preguntan cómo estás y decimos bien y seguimos, porque te cuento que, o sea, eso es muy típico del cerebro femenino. No es porque que nos guste hablar hasta de más, sino porque hay ciertas impresiones en el lado izquierdo del cerebro que nos hace diferentes, ligeras, pero marcan la diferencia. Entonces necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos. Y claro, hay hombres que se sienten agobiados y te dicen, por Dios, hablas demasiado. Bueno, gracias a Dios nunca me ha pasado, pero
Yo sé que le pasa a muchas personas. Y el cerebro femenino es eso, ¿no? Por eso escucho a muchos hombres que dicen comprar con una mujer jamás. Eso es peor que una penitencia de 500 Ave Marías, 500 Padre Nuestros, perdón, Padre, y qué sé yo, y 500 rosarios. Ah, no, no. Entonces, ah, o sea, ir a comprar con una mujer, pero todo depende. Depende de cómo cada mujer se organiza, ¿no? Porque yo sé que hay mujeres que van a comprar zapatos, pasan 50 lugares, zapaterías y encuentran el zapato, pero ahora quieren con un moñito tal aquí, con un moñito acá. O sea, es todo un caos. Pero en este tema dicen, las mujeres no olvidan, sino archivan. Y esto es muy cierto. Yo tengo casos de pacientes. Estamos en 2019. Su esposo por casualidad miró a una chica o tuvo un affair, Dios mío, el 2010. Ha pasado 9 años y siguen castigándolo, ¿no? Y siguen recordando ese momento. Entonces, la memoria afectiva es una fuerte carga que se manifiesta en recuerdos agradables o desagradables. Pero el ser humano tiene la capacidad de gestionar las emociones, o sea, no es que el cerebro nos gobierne y el cerebro diga así ahora vamos a establecer una estrategia de venganza, porque no es así, no es así. Y se puede sanar las heridas del pasado, sí, siempre y cuando esta persona tenga la voluntad férrea de hacerlo, ¿no? Comprender lo sucedido, aceptarlo, curarlo, reemplazar ese dolor por recuerdos positivos. Tengo casos de pacientes en donde y sus esposos el 2000 o 2010 miraron a alguien, se involucraron con alguien. Estamos en 2019, ese pobre hombre hace lo indecible por satisfacer, por recuperarla y hasta ahora no lo logra. Ya han pasado 9 años y él dice, me sigue tratando igual y ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, también la mujer tiene que analizar y tiene que reconocer qué cosa es lo que quiere curar, qué cosa, si quiere seguir con esa relación, porque eso hay que ser muy auténticos, ¿no? Entonces reemplazar ese dolor con recuerdos positivos y ayudarse con fotos agradables de esa persona, de la familia. Generalmente los viajes, ¿no? Los viajes en pareja que son deliciosos. Pues poner fotos de viajes, ¿no? Recordar que tuvieron una etapa linda y que bien, hubieron etapas de turbulencia, pero hubo una etapa preciosa. El pasado, si bien es cierto, es inalterable, pero la forma de recordarlo sí. ¿No? Es desgastante recordar y revivir aspectos negativos. Es realmente nocivo. Bueno, y entramos a la fe. ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con las creencias? ¿Qué pasa con ese ser humano que dice, yo creo en Dios fehacientemente? Sin embargo, su vida es un calvario, ¿no? Tampoco. La espiritualidad nos recuerda que venimos de un Dios amoroso, de un Dios que nos ama y que así como nos da la posibilidad de vida, también volveremos a Él, ¿no? Y todos tenemos la creencia de un Dios que es amor, que nos perdona, nos cobija, y que ese sentirnos cobijados es sanador. Y la creencia tiene origen a nivel cerebral. Tus pensamientos transforman tu organismo, esto es muy cierto, ¿no? Eso es muy real. Si cada mañana que despertamos, luego de una oración, decimos, hoy va a ser un día esplendoroso, un gran día. Volteamos, miramos la ventana y hay una lluvia y una neblina total, no importa, va a ser un esplendoroso día. Pero si decimos eso, miramos hacia la ventana y decimos, ay, qué tristeza, está oscuro, todo llueve, ahora me voy a mojar, voy a llegar tarde. Ya no, ya ese pensamiento ya trastocó tu día. Y acá otro tema importante, porque los padres, nos guste o no, son nuestras raíces. Entonces, cuando se guarda recuerdos de una mala relación con los padres, eso hay que trabajarlo urgentemente, porque es como cargar una gran mochila de recuerdos negativos. Entonces, hay que reconciliarse con esos padres inadecuados. No elegimos a nuestros padres, ¿no? Ese es un tema que quizás nos puede contestar, no sé, si un sacerdote o de pronto Dios nos lo envía. Ese es un tema simpático,
¿no? Estas personas, nuestros padres, han realizado lo mejor que han podido. Probablemente sintieron que hacían lo mejor y era todo lo contrario. Y hay que tener en cuenta que nuestros padres vivieron en otra época. Dios, en una época con muchos años atrás, donde era otra situación económica, política, y donde ellos tenían un mapa mental de las cosas, de la vida. Entonces, lo que podemos sacar en conclusión es que nos han dado lo mejor que han podido darnos, la vida. No nos han podido dar otra cosa, vamos a suponer, pero nos dieron la vida. Y ese darnos la vida ya los hace valiosos. Y ya no es válido que no me dio esto, que me castigó, que me pegó, que me insultó, que etcétera, que nunca me abrazó, que nunca me besó. Ya no, porque ¿qué regalo te dio tus padres? La vida. O sea, te dio lo más grande que pudo haberte dado. Aunque no te dieron otras cosas que tuvieron consecuencias, pero que tú tienes la obligación de sanarlas. Porque es muy fácil decir, mis padres me hicieron así. No, pues, eso no es así. A nivel de psicología, no es así. Eso es una mentalidad de un ser humano derrotado, ¿no? Entonces, no. Reconocer la valía de la vida que esos padres le otorgaron. O sea, hicieron lo mejor que pudieron. Creyeron que hacían lo mejor. Y bueno, tener en cuenta que los padres quizás arrastran el peso de sus propios errores y o buenas intenciones de sus padres, porque ellos también han sufrido, ¿no? Entonces un padre dice, no, yo no abracé a mi hijo nunca, porque a mí mi padre no me abrazó y yo soy exitoso y mi hijo tiene que ser exitoso. No sabe que los tiempos cambian y que hay otras necesidades en el ser humano. Los seres humanos necesitamos sentirnos amados, queridos, protegidos, saber que yo llamo a alguien, escucho su voz y que su voz me va a sonar preciosa, linda, que ese ser humano me quiere y que me quiere tanto como yo lo quiero a él. O a una amiga. O sea, el amor no se circunscribe a una relación de pareja. No, porque hay amigas y la amistad es una especie de hermandad. Es la hermana o el hermano que Dios, que la vida te regaló. Entonces, le corresponde a esta persona cortar con esa herencia psicológica para evitar así que su descendencia continúe con esa especie de carga maléfica, digamos, ¿no? De carga negativa que va a dañar, va a lesionar, va a enfermar. Entonces hay unos tips importantes que es necesario seguirlos, que es necesario tenerlos en cuenta y que yo les llamo que son indicaciones, como por ejemplo, cambie de estilo de vida. Si siente una sensación de tristeza o de malestar, cambie de estilo de vida. Cambie de peinado, si es mujer o si es hombre también. Cambie de estilo de vida, totalmente. Salga a caminar si no lo hacía, baile en su casa si antes no lo hacía, cante en la ducha si no cantaba y tenía ganas de cantar, exprese sus emociones. Dé un abrazo mínimo al día a una persona, o dos, y luego tres, y luego diga te quiero. Si tiene un perro o un gato, también inclúyalo. Y lo abraza y lo siente. Además, está estudiado e investigado por las neurociencias que cada vez que uno abraza a su compañero de cuatro patas, ay, 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 los niveles de oxitocina se elevan. ¿Qué cosa es la oxitocina? Vamos a decir que es una sustancia que genera bienestar, como los abrazos. Un rico abrazo genera bienestar y eleva la oxitocina. Realicen un ejercicio, caminen por un parque o una calle nueva. Y si a usted le gusta irse de tiendas, pues váyase de tiendas, aunque no compre. Mire, observa. Siempre y cuando esto le guste y no se sienta frustrada porque no puede comprar. O sea, eso lo sabemos cada uno de nosotros, qué cosa es lo que nos gusta hacer. Converse con personas acerca de un tema que puede ser trivial, como ya lo dije. Socialice, pero personalmente, no a través de mensajes de texto, sino personalmente, que yo a la persona pueda escuchar su tono de voz, la pueda mirar, pueda sentir esa calidez
que significa nuestra conversación, mi amistad, etcétera. Baile al levantarse, antes de orar o desayunar. Póngase a bailar. Baile de música que más le guste. Cero noticias. No mire ni escuche noticias, ni al levantarse, ni al acostarse. Pero sí música, buena lectura, cuentos para niños. Eso es muy importante. Las noticias en nuestro país son dantescas. Ya sea las noticias de violencia, ya sea las noticias políticas, porque da ira realmente ver las noticias de los congresistas que tenemos, que son pues, pero Dios mío, seres de lo más involucionados. Pero bueno, eso es otro tema, mejor no entremos ahí. Entonces también pinte, dibuje, coloree. Si es con amigas, mejor. Vea dibujos animados y por favor, sobre todo, ría mucho todos los días. Deje a su niño interior libre, coma chocolates. Ay, ¿por qué como chocolates? Porque el chocolate tiene una sustancia que se llama feniltilamina y esto hace que el chocolate te produzca una sensación de bienestar, ¿no? Entonces, ahora, lógicamente, si padeces diabetes, no, pues, pero puedes comer chocolate sin azúcar, porque acá lo importante es el cacao, no es el azúcar, es el cacao. Entonces, realiza tejidos a crochet, palitos, ¿no? O realiza algo que se estaba posponiendo de aquí para allá. Hágase un regalo, por chiquito que sea o grande que sea, hazte un regalo, te lo mereces, te lo ganaste. ¿Hace cuánto que no te mimas? Si le gustan las plantas, cultive una. Regálese una planta y cultívela. Y luego, si esa planta se multiplica, pues regale plantas. Fabuloso. No asuma las responsabilidades de nadie. Jamás. Las responsabilidades de otra persona son de terceras personas. No son suyas. No, si usted es una abuela, tiene que volver a criar a los hijos de la hija o del hijo. No. Eso no. ¿No? Y eso hay que ponerlo con letras bien grandes, bien remarcado, porque ya un abuelo, una abuela no está en condiciones de criar, está en condiciones de engreír y de mimar, que es otra cosa. Aprenda a bailar, puede ser marinera, salsa, lo que usted desee, pero siempre hágalo. Y se lo puede hacer con una amiga, un amigo, una pareja, excelente. Resuelva sudokus o piletras con amigas, con amigos, en grupo. Eso es lo importante. Si amaneció desanimado, pues fácil, vaya usted al espejo y esboce una sonrisa, colinos, y sonríale al espejo. Ese hecho de sonreír hace que nuestro cerebro fantástico elimine una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores del bienestar. Entonces, al verse sonreír se producen cambios a nivel cerebral. Miren ustedes qué fácil. Recuerde que somos un laboratorio de emociones permanentes. Esto siempre se los digo a mis alumnos. ¿Por qué? Porque lo somos. O sea, si tenemos un pensamiento triste o gris inmediatamente, toda nuestra fisiología cambia para mal. Por eso que estar enamorados es, digamos, la circunstancia, la estación de la vida perfecta. Todo lo ves color de rosa, ¿no? Entonces, pero si no lo estás, vamos, no importa. Te interesa la vida, tienes otro tipo de amores, otro tipo de afectos, de querencias, y eso es importante. Si tienes un compañero de cuatro patas, pues juega con él. Fortalece tu fe en Cristo, la oración tiene poder sanador. Recuerda que leer es sumamente importante y luego de un capítulo decir, ¿qué cosa leí? Recuerda lo que lees, analiza lo que lees. Ahora hay libros de comprensión lectora. Eso es obligatorio. Hay cuentos y que pues al final del cuento hay una serie de preguntas. ¿Por qué? Porque no se trata solo de leer, sino de analizar y comprender lo que has leído. La ciencia ha demostrado que la mente influye en nuestro organismo. Muchas enfermedades tienen origen en la mente. Muchas enfermedades se originan en los pensamientos.
Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser responsables de los pensamientos que tenemos y a qué tipo de pensamientos le estamos dando cabida. Recuerde que ser feliz depende únicamente de usted, solo de usted y nadie más que usted. No hay mejor medicina que tener pensamientos positivos. Eso es básico. Y el amor no se enseña, el amor se transmite. Porque solo puedo darle a conocer a una persona el amor a través de acciones, a través de transmitirle lo que estoy sintiendo, ¿no? Y hay un pensamiento que dice mucho, lo dice todo. No te molestes con el pozo que está seco porque no te da agua. Mejor pregúntate, ¿por qué tú sigues insistiendo en sacar agua en donde ya ha quedado claro que no puedes encontrarla? Esto resume muchas cosas. No hay que insistir en muchos aspectos en donde no vamos a lograr absolutamente nada y es una pérdida de tiempo. Entonces el problema no es que en ese pozo no haya agua, el problema es que por qué insistimos en eso, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente. Y bueno, esto ha sido cómo vencer la depresión. Muchísimas gracias, gracias por poder hacerles llegar este valioso tema.